La galaxia estaba en guerra. Pero no una guerra convencional, de simples soldados y estrategia, sino una masacre total que aniquilaba civilizaciones enteras. Planetas completos ardían, imperios que habían existido durante milenios se desmoronaban bajo el peso de una tecnología superior, tácticas despiadadas y la fría eficiencia del dominio Vaelor, la especie más avanzada y temida del universo conocido. Y ahora, la Tierra era la siguiente. Al principio, el dominio apenas había considerado a la humanidad como una amenaza. Una especie novata en su viaje a las estrellas, sin mejoras genéticas, sin habilidades psíquicas, sin las doctrinas de guerra hiperavanzadas de las razas más antiguas. La humanidad era un chiste, una nota al pie en la historia galáctica, destinada a ser aplastada bajo el talón de aquellos que habían dominado la guerra espacial siglos antes de que ellos construyeran su primer cohete. Pero los Vaelor habían cometido un error fatal. Subestimaron a los humanos. Cuando la Tierra recibió el ultimátum del dominio, rendirse o ser aniquilados, la respuesta no fue la negociación. Ni siquiera fue el desafío. Fue el silencio. Durante años, la humanidad había estado trabajando en algo, una última esperanza, una apuesta final. La HSS Black Horizon. Nadie fuera del Consejo de Guerra Secreto de la Tierra conocía los detalles. No hubo filtraciones, ni espías, ni transmisiones. Lo único que la galaxia sabía era que la humanidad había desaparecido del campo de batalla por un tiempo. Se habían retirado de las colonias exteriores, sus flotas se habían replegado, sus diplomáticos dejaron de responder. Y entonces, emergió la Black Horizon. Llegó al sistema de Telok Prime, controlado por el dominio, el corazón del poder Vaelor en el sector. Al principio, fue descartada como otra nave de guerra humana más, un intento inútil de resistencia. La flota del dominio se movilizó, miles de naves la rodearon en una esfera perfecta, listas para reducirla a átomos. Entonces, la física se rompió. Comenzó como un destello trémulo alrededor del casco de la Black Horizon, como si la propia realidad luchara por decidir qué era aquella nave. Los sensores del dominio fallaron. Sus ordenadores registraban la nave en 12 ubicaciones a la vez. Las armas fijaban el objetivo, solo para que los sistemas de puntería colapsaran. Naves enteras se congelaron en el espacio mientras sus motores de gravedad parpadeaban fuera de control. Luego, sin previo aviso, la Black Horizon se movió. No fue el movimiento estándar de una nave activando propulsores o un motor de curvatura. No, esto era otra cosa. Parpadeó. En un instante estaba rodeada. Al siguiente, estaba dentro de la formación del dominio. Una nave del tamaño de una ciudad se teletransportaba por el espacio como si la inercia y la masa fueran meras sugerencias. Los Vaelor entraron en pánico. Abrieron fuego. Rayos de plasma, proyectiles de cañón de riel hiperacelerados, torpedos de materia exótica, todo fue lanzado contra la Black Horizon. Debería haber sido destruida. No había forma de que una nave, sin importar lo avanzada que fuera, pudiera sobrevivir a una potencia de fuego tan abrumadora. Pero las armas nunca impactaron. La realidad se deformaba alrededor del Black Horizon como un espejismo líquido. Los rayos de energía se curvaban en ángulos imposibles, los proyectiles se desvanecían como si nunca hubieran existido. Algunos disparos incluso invirtieron su dirección, estrellándose contra la propia flota del dominio que los había disparado. Y entonces, devolvió el golpe. La Black Horizon no usó armas tradicionales. No tenía torretas, ni misiles, ni emisores de rayos. En su lugar, extendió su influencia. Un acorazado del dominio, el Caos 17, desapareció. Sin explosión, sin escombros. Simplemente dejó de existir. Un momento después, otra nave fue partida por la mitad, pero no como un corte normal. Fue como si las dos mitades hubieran estado en dos realidades separadas y de repente chocaran, convirtiendo el metal y la carne en una masa irreconocible. El almirante Vaelor observaba con horror desde su nave de mando. No era ajeno a la guerra, había conquistado docenas de planetas, visto todo tipo de armas imaginables. Pero esto no era un arma. Era una abominación. Retirada, rugió, con la voz temblorosa.
Todas las naves. Retirada ahora. Era demasiado tarde. La Black Geraisen se movió de nuevo, apareciendo y desapareciendo de la existencia, ignorando las leyes del movimiento. Las naves Baelor comenzaron a desaparecer más rápido de lo que sus sensores podían rastrear. Otras sufrieron destinos aún más extraños. Algunas quedaron congeladas en el tiempo, con sus tripulaciones atrapadas en un eterno instante de terror. Otras fueron vueltas del revés, sus cascos y seres vivos invertidos en configuraciones imposibles. Y entonces, tan rápido como había llegado, la Black Geraisen se fue. La batalla había terminado. La flota del dominio había sido reducida a supervivientes dispersos, si es que se podía llamar supervivientes a lo que quedaba. Algunas de las naves ya no tenían tripulación, su personal simplemente había sido borrado de la existencia. Otras habían envejecido miles de años en segundos, sus cascos desmoronándose hasta convertirse en polvo. El almirante Baelor se sentó en un silencio atónito, observando los restos flotar en el vacío. La humanidad había logrado lo imposible. Habían construido algo que no debería existir, una nave que desafiaba la realidad misma. Y la galaxia estaba a punto de descubrir cuán aterradores podían ser los humanos. El dominio Baelor había gobernado las estrellas durante miles de años. Habían librado guerras, aplastado rebeliones y visto el auge y la caída de innumerables civilizaciones. Eran la fuerza dominante en la galaxia. Pero, por primera vez en su historia, conocieron el miedo. La noticia de la batalla en Telok Prime se extendió como la pólvora. Los comandantes del dominio intentaron suprimir los informes, pero los capitanes supervivientes susurraban la verdad a sus tripulaciones. Una nave de guerra humana había aniquilado una armada entera sin armamento conocido. Se había movido como ninguna nave debería, había deformado la física, había dejado su tecnología obsoleta en un instante. Y no estaba sola. Informes de inteligencia desde el interior del territorio humano sugerían que la Black Geraisen era solo la primera de su clase. Los humanos habían desaparecido del escenario galáctico durante años. ¿Y si hubieran construido una flota? ¿Y si estuvieran preparando una invasión con naves de guerra que ignoraban las leyes del universo? El almirante Baelor, ahora un superviviente deshonrado de la masacre, se presentó ante el Alto Consejo Baelor en su gran cámara en Orvac 9. Las imponentes figuras de los gobernantes del dominio se cernían sobre él, sus ojos brillantes llenos de furia e incredulidad. «Espera que creamos», gruñó uno de los consejeros, «que una especie primitiva ha construido una nave de guerra que doblega el tiempo y el espacio». «No son primitivos», replicó Baelor, con la voz ronca. No había dormido en días. Nos estaban ocultando algo. Algo imposible. Algo contra lo que no podemos luchar. Otro consejero Siseo, ninguna tecnología está más allá de la comprensión. Esta Black Geraisen es solo una nave de guerra avanzada. Quizás descubrieron un nuevo sistema de camuflaje o algún tipo de arma de fase dimensional. Baelor golpeó la mesa con el puño. ¿Acaso leyeron los informes? Las naves no explotaron. Desaparecieron. A otras les borraron la tripulación entera mientras el casco permanecía intacto. Algunas envejecieron hasta convertirse en polvo en segundos. Esto no es un arma nueva. Es otra cosa. El silencio llenó la cámara. Finalmente, el alto señor de la guerra del dominio, un ser más antiguo que cualquiera de ellos, habló. Su voz era baja, tranquila, pero cargada con el peso de una autoridad absoluta. Si lo que dices es cierto, entonces la humanidad se ha convertido en una amenaza como ninguna que hayamos enfrentado antes. Sus brillantes ojos dorados se entrecerraron. Y las amenazas deben ser eliminadas. Baelor sintió que el vacío en su estómago crecía. No pueden luchar contra esto, señor de la guerra. Ni siquiera entendemos a qué nos enfrentamos. El señor de la guerra se inclinó hacia adelante, su expresión indescifrable. Entonces, aprenderemos. Mientras tanto, en las profundidades del espacio humano, a bordo de la HSS Black Geraisen, el capitán Danterance estaba en el puente, mirando la pantalla holográfica de la carnicería que habían dejado atrás. Naves del dominio reducidas a escombros, naves de guerra borradas del tiempo. La flota más poderosa del sector,
aniquilada en minutos. Y la Black Horizon apenas lo había intentado. Informe de estado, ordenó, su voz tranquila a pesar de las implicaciones de lo que acababan de hacer. La teniente Emma Voss, la jefa de tácticas de la nave, pulsó algunos controles. Todos los sistemas en verde, capitán. Sin daños estructurales, sin agotamiento de energía. Dante exhaló lentamente. Esa era la parte aterradora. La Black Horizon ni siquiera se había esforzado en esa batalla. Se había movido como un depredador jugando con su presa. Se volvió hacia el doctor Elias Kern, el hombre responsable de diseñar esta nave imposible. Supongo que tiene una explicación de por qué nuestras armas no se comportan como, ya sabe, armas. Kern sonrió con aire de suficiencia, ajustándose las gafas. Porque no lo son. La Black Horizon no dispara misiles ni rayos de energía como una nave de guerra normal. Manipula la propia realidad. Explíquese. Los ojos del científico brillaron de emoción. El núcleo de la nave no se alimenta de la física convencional. Es una singularidad artificial, un agujero negro controlado. Pero no cualquier agujero negro. Lo diseñamos utilizando principios que aún no comprendemos del todo. Se inclinó, bajando la voz. Encontramos algo enterrado bajo el hielo de Europa. Una anomalía. Una cosa que no debería existir. Y construimos la Black Horizon a su alrededor. Dante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Me está diciendo que esta nave no es tecnología humana? Oh, nosotros construimos la nave, dijo Kern. Pero la fuente de energía, eso es otra cosa. Algo más antiguo. Dante miró hacia el vacío más allá de las ventanas del puente. Se avecinaba una guerra. El dominio Baelor no dejaría esto así. Vendrían con todo lo que tenían. Pero, por primera vez en la historia de la humanidad, no importaba. Porque la humanidad tenía algo que nadie más poseía. Un arma que no debería existir. Una nave de guerra que conquistaba las estrellas. Y esto era solo el principio. El dominio Baelor no dudó. A las pocas horas del ataque de la Black Horizon a Telok Prime, el alto señor de la guerra había declarado a la humanidad una amenaza existencial. Todos los tratados quedaban anulados, la diplomacia había muerto. La orden era simple: exterminarlos. La maquinaria militar del dominio se movió con una eficiencia aterradora. Flota tras flota fue movilizada, cientos de naves de guerra, divisiones de asalto planetario e incluso sus temidos acorazados clase rompesoles, capaces de cristalizar mundos enteros, fueron enviados en rumbo directo hacia Sol. Esto ya no era una guerra. Era una ejecución. Pero la humanidad estaba preparada. El capitán Danterans permanecía en el tenue resplandor del puente, con los ojos fijos en la amenaza que se aproximaba. La flota más grande jamás reunida se dirigía a la Tierra. El dominio los quería fuera, hasta el último de ellos. Bien. Que vengan. Estado, preguntó, su voz tranquila a pesar de la tormenta en el horizonte. La teniente Emma Voss proyectó la pantalla táctica. Más de 4000 naves enemigas. Cruceros de batalla, portaaviones, plataformas de asedio. Más que la fuerza combinada de todas las flotas humanas existentes. Contra ellos, una sola nave. Y, sin embargo, Dante no se inmutó. Porque la Black Horizon no era una nave de guerra normal. Dr. Kern, dijo, volviéndose hacia el científico que había diseñado este monstruo. Dijo que esta nave no opera con tecnología convencional. Dígame, ¿qué tan poderosa es? Kern sonrió. ¿Vio lo que pasó en Telok Prime? Aquello fue una sola batalla. Apenas hemos arañado la superficie de lo que esta cosa puede hacer. Dante asintió. Bien. Porque estamos a punto de enfrentarnos a toda la fuerza del dominio. La expresión de Kern se tornó seria. Entonces, es hora de que les mostremos por qué la física ya no se aplica a nosotros. La flota del dominio llegó al espacio de Sol con las armas preparadas, esperando resistencia. Encontraron silencio. No había naves de guerra humanas, ni defensas, ni siquiera escudos planetarios activos. Era una trampa. Una ondulación brillante apareció en el espacio cerca de Júpiter, un desgarro en la propia realidad. Y entonces, emergió la Black Horizon.
La flota del dominio abrió fuego de inmediato. Miles de lanzas de plasma, proyectiles de cañón de riel y torpedos de fusión se precipitaron hacia la nave. Suficiente potencia de fuego para aniquilar un planeta. Y, sin embargo, la Black Geraisen no se movió. En cambio, las leyes de la física se rompieron. Los rayos de energía se doblaron hacia atrás, impactando contra la propia flota del dominio. Algunos torpedos se detuvieron en seco, congelados en el tiempo, antes de invertir su rumbo y golpear a sus lanzadores. Algunas naves simplemente desaparecieron, borradas de la existencia como si nunca hubieran estado allí. El pánico se extendió. ¿Qué es esto?, gritó un comandante Baelor por las comunicaciones. El almirante Baelor observaba con horror desde su buque insignia. No es una nave, susurró. Es una pesadilla. Y entonces la Black Geraisen atacó. No disparó armas. No lanzó cazas. Rasgó la realidad. Aparecieron brechas en el espacio, agujeros hacia la nada. Las naves del dominio fueron arrastradas hacia ellas, desapareciendo en una negrura infinita para no ser vistas nunca más. Otras envejecieron miles de años en segundos, sus cascos desmoronándose hasta convertirse en polvo. Algunas quedaron atrapadas en bucles temporales, reviviendo sus muertes una y otra vez. La flota del dominio, la fuerza más poderosa de la galaxia, estaba siendo desmantelada como el juguete de un niño. Baelor se volvió hacia la tripulación de su puente, su mente acelerada. Solo quedaba una opción. Retirada. Bramó. Todas las naves, retirada ahora. Pero antes de que pudieran siquiera huir, la Black Geraisen se movió. No a través del espacio, no con propulsores. Parpadeó. Un momento estaba distante, al siguiente, justo en medio de la flota del dominio. Entonces, todo colapsó. Por primera vez en la historia registrada, una armada entera fue aniquilada en menos de una hora. Y la Black Geraisen estaba intacta. El dominio estaba roto. La guerra había terminado antes incluso de empezar. Sectores enteros del espacio Baelor declararon su independencia, aterrorizados por lo que la humanidad había desatado. El otrora invencible imperio se fracturó de la noche a la mañana. Y la Black Geraisen desapareció. No de vuelta a la Tierra, no a ninguna colonia humana conocida. Simplemente se fue. Nadie sabía a dónde. Algunos dicen que se había convertido en más que una nave, en algo más allá de la comprensión humana. Un fantasma en el vacío, esperando al próximo imperio lo suficientemente necio como para desafiar a la humanidad. Porque si había una lección que la galaxia había aprendido ese día, era esta. No rompas las leyes de la física, a menos que quieras que algo peor te rompa a ti. El dominio Baelor estaba en caída libre. Quienes una vez fueron los gobernantes indiscutibles de las estrellas, ahora habían sido reducidos a restos destrozados, sus flotas aniquiladas, su liderazgo en desorden. La devastación causada por la Black Geraisen no fue solo una pérdida militar. Fue una herida psicológica, un horror que no podían explicar. Flotas enteras desaparecidas en momentos, naves borradas del tiempo, armas vueltas contra sus propios creadores. Esto no fue una guerra. Fue una advertencia. Y el resto de la galaxia la había recibido alto y claro. La Gran Coalición, una unión de poderosas civilizaciones alienígenas que una vez desestimaron a la humanidad como primitiva, ahora se apresuraba a entender lo que había sucedido. Seguían siendo los humanos los mismos supervivientes desesperados que apenas se habían abierto paso en el espacio, o se habían convertido en otra cosa, algo antinatural. La Black Geraisen había desaparecido después de la batalla. Sin transmisiones, sin lecturas de sensores, nada. La última ubicación conocida de la nave había sido cerca de la órbita de Neptuno, donde había parpadeado y dejado de existir. Algunos especulaban que había regresado a los astilleros ocultos de la Tierra, rearmándose para otra guerra imposible. Otros creían que había entrado en algún otro plano de la realidad, existiendo fuera del tiempo y el espacio. Una cosa era segura: si la Black Geraisen regresaba, no solo sufriría el dominio Baelor. Sufrirían todos. El almirante Baelor se presentó ante lo que quedaba del Alto Consejo Baelor. Su imperio ardía, sus flotas estaban aniquiladas,
y sin embargo, los gobernantes del dominio todavía se negaban a aceptar la verdad. Debemos contraatacar, siseó uno de los consejeros. Encontrar a los humanos y aniquilarlos. Baelor apretó los puños. Todavía no lo entendían. No podemos luchar contra esto, gruñó. Vieron lo que pasó. Nuestras armas fueron inútiles, nuestras defensas no sirvieron de nada. La Black Geraisen no es una nave. Es otra cosa. Si los presionamos más, no solo perderemos esta guerra. Los fulminó con la mirada. Dejaremos de existir. Otro consejero, más viejo y cauteloso, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué sugiere? Baelor exhaló. Solo quedaba una opción. Nos rendimos. La cámara se quedó en silencio. Uno de los señores de la guerra más jóvenes gruñó, mostrando los colmillos. Nunca. No lo entienden, espetó Baelor. Ya hemos perdido. La única razón por la que seguimos en pie es porque la humanidad nos lo ha permitido. Otro silencio, esta vez más pesado. Los Baelor eran conquistadores. Nunca se habían rendido en su historia. Nunca habían tenido miedo. Hasta ahora. Finalmente, el propio alto señor de la guerra habló, su voz apenas un susurro. ¿Qué hemos despertado? Nadie tenía una respuesta. El doctor Elías Kern había visto muchas cosas imposibles en su carrera. Había pasado su vida persiguiendo los límites de la ciencia, rompiendo barreras que nadie pensaba que podrían romperse. Pero ni siquiera él tenía idea de lo que habían construido. La Black Geraisen nunca debió funcionar. La humanidad la había diseñado con la mejor tecnología que tenían, pero en algún punto del camino, algo más había tomado el control. Algo viejo, algo que no debería existir. Mientras estaba en las profundidades heladas del cinturón de Kuiper, observando los instrumentos de los laboratorios ocultos escanear en busca de rastros de la Black Geraisen, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La nave no solo había desaparecido, había abandonado esta realidad. La única pregunta era, ¿regresaría? Y si lo hacía, ¿seguiría bajo control humano? La Black Geraisen se había ido. No destruida, no oculta. Ido. Cada sensor humano, cada sonda de espacio profundo, cada telescopio clasificado en el sistema solo había intentado rastrear sus últimas coordenadas conocidas. Nada. Era como si la nave simplemente hubiera dejado de existir. Pero algo seguía ahí fuera. Extrañas anomalías gravitacionales se propagaban por los bordes exteriores del sistema. Distorsiones temporales, pequeñas pero medibles, aparecían cerca de la órbita de Saturno. La espuma cuántica en el vacío del espacio era diferente. Y en las profundidades del cinturón de Kuiper, el doctor Elías Kern estaba mirando una señal. Un único pulso en sus instrumentos, una firma que desafiaba toda la física conocida. No era una llamada de socorro. No era una transmisión. Era más como un susurro de algo fuera de la realidad. Su corazón latía con fuerza mientras rastreaba los datos, ejecutando simulación tras simulación. El pulso había venido de más allá del universo observable, más allá del tiempo mismo. La Black Geraisen no había sido destruida. Había ascendido. En las semanas siguientes a la batalla de Sol, el equilibrio de poder galáctico había cambiado de la noche a la mañana. El dominio Baelor estaba fracturado. Algunos de sus señores de la guerra habían huido al exilio, llevándose lo que quedaba de sus flotas a sistemas distantes e inexplorados. Otros habían suplicado por la paz, enviando emisarios a la humanidad con desesperadas ofertas de tregua. Por primera vez en la historia, la galaxia temía a la humanidad. Y con razón. La Black Geraisen había sido solo una nave. Si los humanos podían construir otra, si habían dominado lo imposible, ningún imperio volvería a estar a salvo. El almirante Baelor estaba en la cubierta de observación de su acorazado en ruinas, ahora nada más que un casco a la deriva, huyendo de una guerra que una vez había comandado. Una vez fue el mayor almirante del dominio, ahora era un fugitivo deshonrado. Había visto a su flota, a su gente, ser borrada de la existencia por algo que no debería existir. Y sin embargo, aquí estaba él, vivo, mientras otros simplemente habían desaparecido. Señor,
dijo cautelosamente uno de sus oficiales supervivientes. ¿Qué hacemos ahora? La mandíbula de Baelor se tensó. El alto señor de la guerra se había negado a escuchar. El consejo había subestimado a los humanos. Y ahora el dominio ya no existía. Pero Baelor sí. Aprendemos, dijo con frialdad. Descubrimos que han creado los humanos. Sus ojos ardían con determinación. Y si no podemos derrotarlo, exhaló, nos unimos a ello. El capitán Danterans había visto la victoria antes, pero esto era diferente. La Black Geraisen había destruido una armada entera, había desaparecido en lo desconocido, y ahora la galaxia estaba de rodillas. La humanidad había pasado de ser una especie menor a una superpotencia galáctica en el lapso de una batalla. Y sin embargo, algo no encajaba. No sabemos a dónde fue, murmuró Dante, mirando la pantalla holográfica de la nave desaparecida. No usó el motor de curvatura, no saltó. Simplemente, desapareció. El doctor Elías Kern estaba a su lado, con los brazos cruzados. Porque ya no está en nuestro universo. Dante se giró bruscamente. ¿Qué demonios significa eso? Kern suspiró. Construimos la Black Geraisen con una física que apenas entendíamos. Manipulamos campos de gravedad, distorsiones temporales, singularidades cuánticas. Dudó. Pero no creo que hayamos estado nunca en control de ella. El estómago de Dante se revolvió. Entonces, ¿quién lo estaba? Kern vaciló antes de responder. No lo sé. Silencio. Luego, un pitido llenó la sala. Una alerta de proximidad. Los ojos de Dante se clavaron en la consola. ¿Qué? Kern palideció. Era la misma señal que había detectado en el cinturón de Kuiper. Un susurro desde más allá de la realidad. Y se estaba acercando. La señal volvió a pulsar, una frecuencia profunda y antinatural que desafiaba toda lógica. No era una llamada de socorro, ni siquiera una transmisión. Era una presencia. El capitán Danterans sintió el peso del momento oprimiéndolo mientras miraba la señal palpitante en la pantalla holográfica. Al otro lado de la sala de control, el doctor Elías Kern estaba congelado, su mente recorriendo teorías que no tenían conclusiones cuerdas. Entonces, las alarmas gritaron. Objeto desconocido detectado, entonó la IA, su voz normalmente tranquila ahora teñida de urgencia. Firma de energía anómala aproximándose a la órbita terrestre. La sala estalló en un caos. Los oficiales corrían en busca de datos, sus manos volaban sobre los paneles de control, ladrando órdenes por las comunicaciones. El corazón de Dante latía con fuerza. ¿Era la Black Geraisen? Imágenes. Ahora. Ladró. La pantalla principal parpadeó y luego mostró una transmisión en vivo de la red de defensa orbital de la Tierra. Y allí estaba. Un desgarro en la propia realidad, una herida abierta en el espacio, retorciéndose como algo vivo, filtrando zarcillos de pura oscuridad. Las leyes de la física a su alrededor se torcían y deformaban. Las estrellas detrás de la grieta parecían moverse, doblándose y distorsionándose como si estuvieran siendo arrastradas hacia algo más allá de la comprensión. Dante apretó los dientes. Kern, ¿qué demonios estoy viendo? El rostro de Kern estaba pálido. Eso no es un agujero de gusano, susurró. Es algo peor. La grieta se estremeció. Luego, una sombra comenzó a emerger. Una estructura, una forma, una nave. Pero no cualquier nave. La HSS Black Geraisen. Era diferente ahora. Más grande, más oscura. Ya no era solo una nave de guerra, sino algo más. Su casco brillaba con un material extraño e irreconocible, casi como si la propia realidad luchara por renderizar su existencia. Su silueta pulsaba, cambiando entre formas como si ya no obedeciera al concepto de una forma fija. El puente cayó en un silencio sepulcral. Entonces, las comunicaciones crepitaron y una voz, distorsionada, con múltiples capas, casi inhumana, habló. Hemos visto más allá del velo. La sangre de Dante se heló. Esa voz, la reconoció. Era la suya propia. Imposible, susurró Kern, su mente negándose a procesar lo que estaban oyendo. Pero la voz continuó.
El tiempo es un río. Ya no estamos atados por su corriente. Dante sintió que sus dedos se cerraban en puños. ¿Quién eres?, exigió, forzando su voz a mantenerse firme. ¿Qué le pasó a la Black Geraisen? Silencio. Luego, la nave se movió. No por propulsión, no por ninguna forma conocida de viaje. En un instante estaba distante, suspendida en órbita sobre la Luna. Al siguiente, estaba justo fuera de la red de defensa de la Tierra, que colapsó al instante. Los satélites fallaron, sus circuitos friéndose como si algo mucho más allá de la tecnología los hubiera anulado. El campo de gravedad de todo el planeta cambió, sutil pero notablemente, como si la propia realidad se hubiera doblado ante la presencia de esta nave imposible. Kern tragó saliva. Dante, dijo lentamente, eso ya no es solo una nave. Dante exhaló. Entonces, ¿qué demonios es? La mirada de Kern estaba fija en la masa imposible ante ellos. Se está convirtiendo en otra cosa. Y fue entonces cuando lo oyeron. Un susurro, débil al principio, como un eco lejano en sus mentes. Luego más fuerte. No eran palabras, no era un lenguaje. Era una presencia. Algo los estaba observando. Algo que había estado más allá de los bordes de la existencia misma. Y ahora, había vuelto a casa. El almirante Baelor estaba sentado en el puente de mando en ruinas de su última nave de guerra, a la deriva en el espacio profundo. Su otrora orgulloso dominio Baelor había desaparecido. Y ahora, él también lo sentía. Un susurro en su mente. Una presencia. Algo había regresado a la galaxia. Algo que nunca debió existir. Y esta vez, ya no era solo un problema de la humanidad. La HSS Black Geraisen flotaba sobre la Tierra, silenciosa e inmóvil. Pero algo había cambiado. Ya no era solo una nave. Ya no era ni siquiera humana. Había visto algo más allá de la existencia, y había traído algo de vuelta. Dante Rance lo sintió en lo más profundo de sus huesos. Una presión, una fuerza invisible, algo primal presionando los bordes de su mente. No era solo él. Cada oficial en el centro de mando contenía la respiración, sus manos temblando sobre sus consolas, aunque ninguno de ellos podía explicar por qué. Las comunicaciones permanecían abiertas, y la voz, su voz, pero no su voz, habló de nuevo. Ya no estamos atados por el tiempo. Dante apretó los puños. ¿Qué significa eso? Sin respuesta. El doctor Elías Kern tecleaba furiosamente en su consola, con el sudor corriéndole por la frente. Estoy haciendo un escaneo, pero, se detuvo, parpadeó, miró fijamente. Dante frunció el ceño. ¿Qué? Kern se giró lentamente hacia él, su voz apenas un susurro. Esta nave, la Black Geraisen, no está en un estado fijo. Tragó saliva. Está en múltiples puntos en el tiempo a la vez. La sangre de Dante se heló. ¿Qué? Kern parecía enfermo. Estoy leyendo firmas cuánticas que no tienen sentido. Está aquí, pero también ayer, y la próxima semana. Existe en un bucle que no podemos percibir. Sus ojos volvieron a las lecturas. Está fuera del tiempo normal. Dante exhaló. Entonces, ¿quién demonios la está pilotando? Antes de que Kern pudiera responder, la Black Geraisen se movió. Parpadeó, desapareciendo y reapareciendo al instante, esta vez flotando directamente sobre la atmósfera de la Tierra. Sin propulsores, sin firmas de curvatura, solo un movimiento que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Entonces, los susurros se hicieron más fuertes. No solo en la cabeza de Dante. En todo el planeta. Comenzó con un zumbido bajo, casi imperceptible. Luego, una onda de algo invisible barrió la tierra. La gente se desplomaba en las calles, los soldados soltaban sus armas, agarrándose la cabeza. Los civiles gritaban. Los científicos en los observatorios del espacio profundo se congelaron de horror mientras los instrumentos fallaban y mostraban lecturas imposibles. Algo estaba hablando. No en palabras, no en un lenguaje. En comprensión. Se vertió en sus mentes como una inundación. Conocimiento que no les pertenecía. Visiones de cosas que nunca habían sucedido, pero que se sentían reales. Un hombre en Nueva York cayó de rodillas,
susurrando en una lengua antigua que nunca había aprendido. Una niña en Tokio gritó al verse de pie en un mundo alienígena que no existía. Un soldado en la estación de defensa lunar soltó su rifle mientras su propio reflejo le hablaba desde el cristal pulido. El tiempo se estaba desmoronando, y la Black Geraisen estaba en el centro de todo. Dante apretó los dientes, forzándose a mantenerse anclado mientras los susurros arañaban su mente. La habitación daba vueltas, su respiración se sentía pesada. Y entonces lo vio. Un destello. No del pasado, no del futuro, sino de algo más allá. Un lugar sin nombre, un vacío de formas cambiantes y colores imposibles, una realidad que no debería ser. Y en ese lugar, la Black Geraisen flotaba, rodeada de cosas que observaban, cosas que esperaban. Su corazón casi se detuvo, porque en el centro de todo, se vio a sí mismo. No aquí, no ahora, sino versiones diferentes de sí mismo. Versiones infinitas, de pie en ese vacío imposible. Algunos más viejos, otros más jóvenes, algunos con cicatrices que no recordaba haber recibido. Y todos ellos lo estaban mirando directamente. La Black Geraisen no solo se movía por el espacio. No solo viajaba por el tiempo. Estaba cambiando entre realidades. Y había traído algo de vuelta. Algo que no se suponía que estuviera aquí. Algo que estaba despertando. El almirante Baelor, a bordo de su nave de refugiados, observaba la transmisión procedente del mundo natal de los humanos. No entendía ni la mitad de lo que estaba sucediendo, pero entendía una cosa. Los humanos habían hecho algo que ninguna especie se había atrevido a hacer jamás. Habían roto el tiempo. Y ahora, toda la galaxia estaba a punto de pagar el precio. La voz de la Black Geraisen habló una última vez, y esta vez el mundo entero la escuchó. Hemos visto más allá del velo. Hemos tocado lo que nunca debió ser tocado. Y ahora, ha despertado. Entonces, el cielo se partió y la propia realidad gritó. El cielo sobre la tierra se rasgó. No como una tormenta, no como una explosión. Como una herida. Una vasta y cambiante ruptura se abrió paso a través de la atmósfera superior, extendiéndose como grietas en un cristal. Más allá, nada. Ni espacio, ni estrellas. Solo un infinito vacío arremolinado donde el tiempo y la física no tenían significado. Y de ese vacío, algo estaba entrando. Dante Rance retrocedió tambaleándose, su visión distorsionándose mientras la Black Geraisen pulsaba en sincronía con la grieta. Su auricular crepitaba con voces aterradas. Comandantes militares, científicos, líderes mundiales, todos gritando a la vez. ¿Qué es eso? Estamos perdiendo la estabilidad planetaria, señor. Hay algo dentro de la brecha. El doctor Elías Kern tecleaba furiosamente en su consola, pero era inútil. Sus cálculos, sus modelos, su comprensión de la física, nada de eso se aplicaba ya. El pulso de Dante retumbaba en sus oídos. Entonces, la Black Geraisen habló una última vez. Nos hemos convertido en más. Un escalofrío recorrió el planeta. El nivel de los océanos cambió, las montañas temblaron, y la cosa en el vacío finalmente dio un paso al frente. No tenía forma, ninguna forma que tuviera sentido. A veces parecía mecánica, una vasta nave de guerra de profundidad infinita. Otras, parecía orgánica, una masa cambiante de ojos, extremidades y tentáculos que parpadeaban entre dimensiones. Y sin embargo, estaba observando. La humanidad había construido la Black Geraisen. Habían desbloqueado algo que nunca deberían haber tocado. Y ahora, habían sido descubiertos. Dante no podía respirar. Su mente se llenó de susurros, voces superpuestas en 1000 idiomas, hablando de cosas que ningún humano debería comprender jamás. Recuerdos que no eran suyos, vidas en otros universos. Y en cada una de esas vidas, vio una verdad común. Esto ya había sucedido antes. Y nunca había terminado bien. A través de la galaxia, los imperios temblaron. El dominio Baelor, ya fracturado, cayó en el colapso total. Otras especies, antes indiferentes a la humanidad, ahora observaban con terror. Porque entendieron una cosa, los humanos habían roto el universo. Y lo que fuera que había atravesado esa grieta ya no era humano en absoluto.
Mientras el mundo temblaba, D'Anterans apretó los puños. Había llevado a la Black Geraisen a la guerra. Había comandado la nave que desafiaba las leyes de la realidad. Y ahora, estaba al borde de algo mucho más grande que la guerra. Una nueva existencia, una donde el tiempo, el espacio y la propia realidad ya no importaban. Y en ese momento, lo entendió. La Black Geraisen nunca había sido un arma. Había sido una puerta. Y la humanidad acababa de cruzarla. Aquí el capitán D'Anterans de la HSS Black Geraisen. No sé si queda alguien ahí fuera. No sé si este mensaje llegará siquiera a otra realidad. Pero si lo hace, si alguien está escuchando, no pretendíamos romper las leyes de la física. Solo queríamos sobrevivir. Pero ahora somos otra cosa. Y no estamos solos. Prepárense. Porque la Black Geraisen ha visto la verdad. Y la verdad es aterradora.